Uno simplemente no puede dejar sus pecados atrás hasta que los enfrente. Se lo repito, uno simplemente no puede dejar sus pecados atrás hasta que los enfrente. Hoy vamos a hablar de una de las oraciones más eficaces de la Biblia, que podemos hacerla cada uno de nosotros y debemos hacerla cada uno de nosotros. La hizo un personaje llamado David. Y yo quisiera compartir con ustedes esta nueva oración tan hermosa, tan sencilla, pero tan profunda que encontramos en el libro de Segunda de Samuel. Y abran por favor conmigo sus Biblias en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Muchos de nosotros conocemos la historia, hermanos, este episodio oscuro en la vida de David. David, el gran rey de Israel, el segundo rey de Israel, que llevó a Israel a la nación a un lugar prominente, un poder sin igual. Bueno, David, nos cuenta la Biblia, tuvo una página oscura en su vida cuando éste pecó. Sabemos por la historia bíblica de que David siempre iba a las batallas con su ejército, pero en esta ocasión David no fue, se quedó. Y nos cuenta la historia de que él estaba caminando en la terraza y vio a una mujer bañándose desnuda, y lamentablemente la Biblia dice que una mirada fortuita le llevó a un pensamiento codicioso y después a una indagación, y luego el rey de Israel pone en movimiento una cadena de eventos que culmina con el adulterio y asesinato. La Biblia nos dice de que David, una vez que tomó a esta mujer que no era su esposa y se llegó a ella, salió embarazada. Y David quiso tapar el problema, ocultar el problema, y manda a llamar a su esposo, a Urías Eteo. Y bueno, todos conocemos el final, ya que al ver que éste no accedía a ir a la casa a estar con su esposa, lo manda al campo de batalla y pide que esté al frente para que lógicamente lo maten. Y así fue, mataron a Urías, al esposo de Betsabé. Luego el rey se casa con esta mujer y él piensa que pues el problema estaba resuelto, pero aunque él quiso aparentar como que si nada pasara, él sabía que algo había sucedido, pero también Dios conocía lo que había sucedido. David pecó quebrantando los mandamientos del Señor, porque como vamos a ver en un instante, el pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, en David el pecado fue quebrantar el 7º mandamiento, que dice: no cometerás adulterio. Es interesante que David, como rey, conocía la Biblia, conocía los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Deuteronomio 17 que él, como rey, ¿verdad?, debía escribir su propia copia de la ley en presencia de los sacerdotes levíticos. O sea, que él escribió la ley y escribió este mandamiento también. O sea, a sabiendas, él pecó, sabiendo que Dios le decía: no cometas adulterio. A sabiendas pecó, cedió a la tentación. Y aquí encontramos, hermanos, lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, hay varias definiciones y hay palabras en hebreo y en griego, pero en este particular caso que estamos leyendo la porción bíblica, se tiene la traducción en hebreo para pecado, hará. Ahí está en sus notas, atrás del programa. ¿Qué es jará? Jará es errar al blanco. Da la idea de un flechero, de un hombre que tiene unas flechas y trata de darle en el blanco, trata de darle en el centro, pero equivoca el tiro. Y eso es lo que David hizo, equivocó en el tiro, erró al blanco. Una definición más simple de lo que es el pecado: pecado es todo lo que yo hago, pienso, digo o dejo de hacer, ¿verdad?, que sé que está en contra de la voluntad del Señor. Lamentablemente la Biblia nos dice que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre, es una realidad en su vida y en la mía, la cual no va a desaparecer hasta que seamos resucitados, hasta que el Señor no venga. Es un problema latente que tenemos que saber enfrentarlo. Y la Biblia nos dice, pues, que Dios odia el pecado.
claramente. Aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Él sabe las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas. Hermanos, lo único que hace el pecado es que nos destruye. Y poder vivir en obediencia a Dios implica hacerle caso a Dios y hacerle caso a su palabra, porque la Biblia misma nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 20, que en el temor de Dios evitamos pecar. La Biblia dice en Éxodo 20, 20, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es el temor de Dios? No es ese miedo, ese pánico de que si peco perderé la salvación. Entonces vivo afligido, vivo con esa angustia, ese temor que si peco nuevamente vuelvo a perder la salvación. No. La salvación no se pierde, la Biblia lo enseña. Pero sí perdemos muchas bendiciones cuando pecamos. Por eso que tenemos que caminar bajo el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Esa honra a Dios, ese respeto a Dios, ese sentido en mi vida de cómo voy a hacer esto que va a ofender a Dios, que le va a desagradar a Dios. No lo voy a hacer. Hay una lucha constante en nuestro interior, dice la Biblia, con esa vieja naturaleza y la nueva naturaleza, la naturaleza divina que Dios nos ha obsequiado en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Si usted quiere ver el horror del pecado y el gran problema, el problemón, diríamos así, del pecado, puede abrir sus Biblias en Isaías capítulo 53 y ver con detenimiento lo que padeció Cristo y cómo sufrió Jesucristo por nuestros pecados. Dice la Biblia en Isaías 53 capítulo 4, por ejemplo, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido, diga herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quiere entender el horror del pecado? Mire la cruz, mire a Cristo crucificado. Ese es el horror del pecado. Dios aborrece el pecado no nos trae nada bueno a nuestras vidas, al contrario, nos destruye nuestras relaciones, destruye nuestras vidas, destruye nuestros sueños, destruye nuestros planes y por último, destruye nuestros cuerpos. Dios no quiere eso para usted ni quiere eso para mí. Alguien ha comparado el pecado como el SIDA, un misterioso, sistemático y progresivo ataque contra el sistema de inmunización espiritual, que debilita de tal manera al infectado que no tiene poder para resistir la invasión de otros pecados. Eso es lo que pasó con David. David, le aseguro, nunca se levantó ese día pensando que iba a adulterar. No. Como nunca piensa una persona que va a terminar siendo un borracho cuando se toma una primera copa. Como nunca piensa un joven cuando le invitan droga que jamás va a terminar siendo un drogadito. David nunca pensó que iba a terminar en el adulterio, pero un pecado, una licencia de un pequeño pecadillo trae otro pecado y otro pecado hasta caer en un pozo lodoso de la desesperación. Lógicamente, después del pecado viene ¿qué cosa, hermanos? La culpa que nos empieza a atormentar. La culpa sigue al pecado. Alguien lo ha dicho así: sigue al pecado como un buitre es atraído a la carne podrida. Hermanos, la culpa persiguió a David, no se pudo zafar de esa culpa, aunque él pretendió cubrirlo todo, maquillarlo de tal manera que nadie se diera cuenta. Él en el profundo de su corazón sabía que había hecho mal. David sabía que Dios no tolera el pecado. No es algo con el que Dios está contento, feliz y alegre. ¿Cómo lo sé? Vamos a los salmos. David fue uno de los grandes salmistas, él escribió muchos salmos, uno de ellos se refería a la culpa. Uno de ellos se refería al deseo de Dios de que caminemos en santidad. Mire, por ejemplo, el Salmo capítulo 5, versículo 4. Salmo 5, 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Otro versículo lo encontramos en Salmos capítulo 15, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fueron salmos escritos por David, inspirados por el Espíritu Santo de Dios.
Por último, Salmo 37, mire el versículo 13, Salmo 37, 13, dice: el Señor se reirá de él porque ve que viene su día, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. No nos podemos burlar de Dios. El pecado, dice la Biblia, nos alcanzará en nuestras vidas. Hermanos, David vivió un año bajo intensa e inmensa culpa. Era como un infierno en la tierra, porque el infierno es la ausencia de Dios y la culpa nos excluye de la presencia de Dios. El año, hermanos, de David fue un infierno viviente. Vivía en un infierno atroz. ¿Por qué? Porque sabía que había pecado, no lo quería reconocer y vivía bajo esa culpa y bajo ese peso sobre sus hombros. David registró todas sus experiencias y todas sus emociones. Una de ellas fue esta, en el Salmo 32. Fíjese cómo él describe la culpa y esos sentimientos que tenía en su corazón. Mire el Salmo 32, versículo 3 y 4. Salmo 32, versículo 3 y 4. Dice así: mientras callé, ¿qué pasó? Mi pecado, dice, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tuve tu mano pesada sobre mí. Habla de la conciencia. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y esto es lo que yo decía al principio. Llega un momento, hermanos, que el pecado empieza a afectar nuestra salud, empieza a afectar nuestro cuerpo. Dice que él se sentía consumirse. Yo me imagino a David postrado en la cama, retorciéndose, angustiado, desesperado por el hecho que había fallado y el hecho que había pecado contra Dios. ¿Qué es lo que pasó luego? La Biblia nos dice en la historia aquí que estamos leyendo, en el 2 de Samuel capítulo 12, que hubo una intervención, porque a pesar, hermanos, de la culpabilidad que podamos sentir, que es espantoso, terrible y aterrador, sin embargo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es grande en misericordia y en bondad, y Él no quiere que vivamos así, dándole la espalda y hundiéndonos en la culpa. La Biblia dice claramente que el Señor ama al pecador, no ama el pecado, pero ama al pecador, te ama a ti, me ama a mí, y no quiere que sigamos arrastrándonos en el fango del pecado en nuestras vidas. Bueno, él utiliza a un hombre llamado Natán, el profeta Natán. Usted puede ver la historia en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Hermanos, Dios localiza con su amor, con su misericordia, con sus palabras a David y usa a este profeta Natán, el cual le contó a David una historia que le tocó a David porque él era rey y dijo: no puede ser esa historia que le contó el profeta. Le dijo: no, tenemos que hacer algo, tenemos que castigar a esa persona y no puede ser, lo que está pasando es injusto, y le provocó a él de mandar un castigo para ese ladrón pecador. Pues Natán, con unas palabras muy sabias, como decimos, lo cogió en curva, ¿verdad? Dio la vuelta a la historia y le dijo: pues ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. En 2 de Samuel capítulo 12, versículos 7 al 9 encontramos las palabras de Natán. Tú eres aquel hombre, tú eres ese hombre pecador, tú eres el que has hecho mal, tú eres el que estás ocultando tu pecado, tratando de aparentar que no haya pasado nada, pero en tu corazón tú sabes que has pecado. Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 7 en adelante: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dice, el pecado siempre trae pérdida a nuestras vidas, no ganancia, pérdida a nuestras vidas. Cuando pecamos y cedemos a la tentación, pensamos que hemos ganado, quizás un mero disfrute, un mero placer, pero lo que viene es pérdida, no ganancia. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia continúa diciendo: te habría añadido más, dice, verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco? ¿Qué dijo, hermanos? ¿La palabra de quién? La palabra de Jehová. ¿Por qué le dijo Natán? ¿Por qué tuviste en poco la palabra? Porque él conocía la palabra, conocía el mandamiento, volvió a escribirlo con su mano: no adulterarás. Lo vieron los sacerdotes, pero lo tuvo en poco cuando se dio a la tentación. Dice: haciendo lo malo delante de tus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, el esposo de la mujer Betsabé, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
Acá hay un principio que quiero resaltar y quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es ese principio? Quiero que lo apunte. Dios trae convicción en las cosas específicas. Repito, Dios trae convicción en las cosas específicas. Satanás acusa en las generalidades. Dios trae convicción en las cosas específicas. Dios es un Dios específico. Con su Espíritu Santo le va a señalar su pecado, mi pecado. ¿Qué hace Satanás? Agranda las cosas. Él hace las cosas más grandes. ¿Por qué? Porque nos quiere descalificar. Él es el acusador de los hermanos. Él quiere señalarnos de tal manera que nosotros sintamos que ya no podemos servir más en el reino. No servimos más, no hay esperanza. Él te va a acusar de tal manera que te trate de convencer en tu mente y en tu corazón que para ti ya no hay esperanza. Dios no. Dios es un Dios que trabaja con nosotros de una manera específica y la manera como lo hace es que inquieta nuestras conciencias. Inquieta, diga inquieta. Eso es lo que hace Dios, inquieta su conciencia. Por eso cuando usted a veces siente algo en su corazón, que algo no está bien, su conciencia ha sido inquietada por el Espíritu de Dios. Es bueno atender la conciencia. El problema es cuando empezamos a ignorar nuestra conciencia. El problema es cuando empezamos a contristar el Espíritu Santo de Dios. Es decir, pecamos y seguimos pecando y ya no nos sentimos mal. Hello, tenga cuidado. Tengamos cuidado. Hermanos, Dios trae convicción en las cosas específicas en nuestras vidas. El diablo lo generaliza. El diablo lo hace ver usted como el pecador más arruinado del mundo. Hay tantos hombres y mujeres que fueron lindos hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas, y hoy están en casa, están escondidos en una cueva de culpabilidad, aterrados porque piensan que ya han sido descalificados totalmente. No sirven más para Dios. Pero le tengo una buena noticia. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios se ha especializado en recuperar y restaurar aquello que ha sido arruinado y ha sido destruido por el pecado. Si es que venimos a Él humillados, contritos y le pedimos su ayuda. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarte. Él no quiere que sigas viviendo bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud del pecado en tu vida. Es que, pastor, lo he intentado todo y no puedo romper con ese vicio, no puedo romper con esa atadura. Déjame decirte una cosa, en Cristo sí podrás. La Biblia dice, todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Escúcheme. Todos los que somos cristianos, hijos de Dios, hemos sido llamados a ser libres y gozar de libertad absoluta y completa. En Cristo usted jamás puede pensar que el enemigo o el pecado lo tiene dominado. Cristo ha roto con el yugo del pecado en su vida. Si usted peca y yo peco es porque lo queremos hacer. Pero tú ni yo podemos decir que no podemos. Porque la Biblia promete de que para una tentación Dios proveerá, ¿qué cosa? Un camino de salida. Si tú y yo pecamos fue porque lo deseamos, porque lo quisimos. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Gloria a Dios. Pero aquí quiero hacer otra aplicación. Tú necesitas un Natán en tu vida. Yo necesito un Natán en mi vida. Tú necesitas una persona que te ayude. Yo necesito una persona que me ayude. Muchas veces a ver lo que nosotros no vemos y a decirnos lo que nosotros necesitamos escuchar. No lo que queremos, sino lo que necesitamos escuchar. ¿Quién es ese Natán? Es un amigo o una amiga que te pueda ayudar a señalar tus puntos débiles, a señalarte esos puntos ciegos. ¿Saben los puntos ciegos? ¿Cuántos se acuerdan cuando fueron a dar su examen de licencia, para sacar su licencia? ¿Ya se olvidaron? Deme la licencia. ¿Se acuerdan? Los puntos ciegos son aquellos que cuando uno va manejando no ve, no puede ver. ¿Por qué? Porque son ciegos. Bueno, en nuestras vidas hay puntos ciegos. ¿Qué es necesario? ¿Qué necesidad tenemos de que Dios levante Natáns en nuestras vidas? Un Natán, una Natán que te diga, ¿sabes qué? Esto no está correcto. Esto no está bien en tu vida. No cualquiera va a ser Natán en tu vida. No puedes elegir cualquier persona para que sea un Natán en tu vida. Ten cuidado. Ten mucho cuidado, porque te puedes meter en un problema mayor buscando al Natán incorrecto o a la Natán incorrecto. ¿Quién califica para ser un Natán en tu vida? Yo te voy a decir 5 características. Primero, una persona madura espiritual.
una persona madura espiritual. No que aparente ser madura, que sea madura. Pastor, ¿cómo sé que es maduro? Pues la madurez se ve cuando las papas queman, cuando hay presión en la vida, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no me salen como yo quiero. Ahí se muestra la verdadera madurez. Consigue una persona madura. Número 2, confiable. Confiable. Tu Natán debe ser confiable. ¿Qué significa confiable? Que tú puedas confiar en él. Óigame, pero si yo busco a alguien que me cuenta de otros, imagínate, terminará contando de mí después. No es un buen Natán. Tiene que ser alguien confiable, alguien que pueda guardar secreto, alguien que tú puedas confiar. Número 3, que ame a Dios y a su servicio. Que sea un hombre o una mujer que ame a Dios y ame servirle a Él. Número 4, que quiera tu bien. Escucha, que quiera tu bien. No que quiera el chisme, ni el chambre. A ver qué te pasó, cuéntame. Y no te ayude ni un ápice. Él no te está ayudando, te está usando. Hay una gran diferencia entre ayudar y usar. Yo no quiero a mí que nadie me use. Yo quiero a alguien que me aconseje. Yo quiero a alguien que sea franco y honesto. Un Natán que me haga ver mi error con amor, pero con firmeza. Porque inclusive esa persona, ¿verdad? Número 5, debe ser honesto. Ese Natán debe ser honesto. ¿Qué es una persona honesta? Una persona franca, una persona sincera. Alguien que te va a decir la verdad, aunque pueda perder tu amistad. Y te diga, eso no me gustó lo que me dijiste, hasta aquí terminó todo. Aún a costa de perder la amistad, no importa, pero te diré la verdad, porque te amo y te quiero. Y porque eres mi hermano. Usted necesita un Natán en su vida. Yo necesito un Natán en mi vida. Bendito sea Dios, la historia nos cuenta en el capítulo 12 de 2 de Samuel, que después de ser confrontado Natán, él dijo, en 2 de Samuel capítulo 12, David dijo en el versículo 13, entonces dijo, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. ¿Sabes qué? Yo creo que este es el momento más feliz de David. ¿Sabes por qué? ¿Por qué cree? Porque se quitó un peso de encima. La culpa es como un peso que agobia, aplasta tu corazón y tu vida. Esta fue la oración que hizo David. He pecado contra el Señor. Es una de las oraciones más eficaces, pero más difíciles de hacer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees? Porque a nosotros no nos gusta reconocer nuestros errores. Que lo reconozca el fulano, que lo reconozca aquel, pero yo no. Porque para eso somos muy fáciles. No, él tiene la culpa, no, él es el que está mal, no, yo no. Y empezamos con ese juego. ¿Sabe de dónde viene ese juego? Del Edén. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Cuando Dios confronta a Adán, dice, no la mujer, ella. No siempre, pues, la mujer. Le echamos la culpa a la esposa, ¿verdad? No, ella. Ya ves, tú dijiste. No, ella fue. Y la mujer, ni sonsa, ni perezosa, como dice el refrán, le echó la culpa a la serpiente. Hermanos, eso es lo que tenemos siempre. Cuando no confrontamos nuestro pecado, lo que hacemos es echar la culpa a los demás. No asumimos nuestra responsabilidad. El orgullo odia admitir la debilidad y la arrogancia no le gusta reconocer los defectos. Pregúnteselo a Adán y Eva. No nos gusta reconocer nuestros defectos. Nos gusta reconocer los defectos de los demás, pero no los nuestros. Hermanos, cuando Dios nos convence de pecado, lo más fácil es decir que sí, lo acepto. No racionalizarlo, el pecado. ¿Sabes qué es racionalizar? Todos lo hacen, yo también lo estoy haciendo. Todos hacen lo mismo, yo también estoy haciendo lo mismo. ¿Cuál es el problema? Eso es racionalizar el pecado. No tenemos que excusar el pecado, ni tampoco guardar silencio, ni desviar el asunto. Eso no funciona, agrava el problema. El pecado, hermanos, el perdón viene a través de ¿qué? De la confesión. Cuando confieso y reconozco. ¿Qué es confesar? Admitir, reconocer que lo que he hecho no está conforme a la voluntad del Señor. David lo experimentó en carne propia. Por eso cuando usted abre la Biblia encuentra el Salmo 51. El Salmo 51, aquí la descripción de la confesión de David. Es dramático, pero es real y es lo que todos debemos hacer cuando pecamos. Mire conmigo el Salmo 51, versículo 1 en adelante. Salmo 51, 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de ¿qué? De mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hagamos un paréntesis aquí. Mira lo que dice, hazme oír gozo y alegría. Hermanos, cuando hay pecado y hay culpa, hay ausencia de gozo.
el gozo de la salvación no está presente. La vida se opaca, es como una nube, es como un día gris. Hay muchos días grises en la vida de muchos hermanos. ¿Por qué? Porque están caminando en pecado. Y hasta que no resuelvan eso, no será restaurado el gozo y la alegría de la salvación en sus vidas. ¿Verdad? Luego dice la palabra del Señor en el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10, crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio, limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué está diciendo David? En ese entonces el Espíritu Santo venía y se iba. Estaba temporalmente en las vidas de hombres y mujeres. En este caso David clama y sabe el problema y conoce la consecuencia. Ya había visto en el rey anterior, Saúl, cómo el Espíritu Santo le había dejado. Y ahora él clama y dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pastor, el Señor puede quitar su Espíritu Santo de mí una vez que me lo da. A la luz de las Escrituras del Nuevo Testamento, no. Pero eso no significa que tú no contristas y entristeces al Espíritu Santo de Dios cuando pecamos, cuando no hacemos la voluntad del Señor. Luego más adelante dice en el verso 12, vuélveme, ¿qué dice? El gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, en el Salmo 51 vemos la confesión, clama por el perdón de Dios. Hermanos, cuando uno confiesa su pecado, la Biblia dice que alcanza misericordia. ¿Cuántos lo creen? Y Dios nos perdona. Después que David admitiera su pecado, la gracia y la misericordia se derramaron a su favor. Inmediatamente Natán dijo las mejores palabras que un alma culpable puede oír cuando dijo en el versículo 13, el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. ¿Algunos de ustedes están aquí deseosos de recibir el perdón de Dios? Les tengo una buena noticia. Dios quiere perdonar sus pecados. Y Dios quiere perdonar nuestros pecados y borrar la culpa de nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Cuando esto hace el Señor, hay un cambio en nuestras vidas. Como hubo un cambio en la vida de David. Vemos en el Salmo 32, el versículo 1 en adelante, Salmo 32, 1. Mírese a David que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, ¿qué dice? Ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 5, mire conmigo el verso 5. Mi pecado, ¿qué dice? Te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor perdona nuestros pecados. Él lo quiere hacer, es su deseo, está en su corazón, porque sabe que caminar bajo el pecado y la culpa lo único que hace es que nos destruye. Quiero que usted apunte para finalizar 4 principios para que usted medite sobre el pecado. Por favor, quiero que los escriba y los lleve a casa y los medite. Y cada vez que el diablo le tiente a hacer algo que no está conforme al corazón de Dios, traiga estos principios a su vida. El número 1, el primer principio, y por favor quiero que lo escriba allí en sus hojitas. Dice así, para meditar en lo siguiente. Número 1, el pecado puede ser perdonado. El pecado puede ser perdonado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todo pecado. Mire, no sé lo que usted haya hecho, ni sé lo que haya hecho con su vida o que haya hecho con la vida de otra persona. Lo que sí sé es que Dios es un Dios que perdona. Lo dice la Biblia. 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es, dice que, fiel y justo, fiel en cumplir su palabra y justo para perdonar ¿qué? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo puede hacer, Él tiene el poder, es Dios, para perdonar nuestros pecados. Ahora, usted preguntará de repente, pastor, este mensaje no es para mí. Qué bien que lo esté predicando, pero déjame decirte que este mensaje es para la iglesia. Es para ti, es para mí.
Ustedes no entiendo, pastor, pero ese pecado no está en mi vida. Yo no soy un adúltero, yo no soy una adúltera, estoy bien casada, estoy bien casado. Eso no es para mí. No, pero ¿quién le ha dicho a usted que solamente el pecado es adulterio? Hay muchos otros pecados en nuestras vidas. Tengo un libro de este vuelo que se titula Los pecados respetables. Los pecados respetables. Pecados en la iglesia. Aquellos que los respetamos y no decimos nada, pero pecados siguen siendo pecados. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén, amén. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 para que me entienda mejor. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22. Vamos a estudiar la palabra. ¿Está conmigo? Vaya a su Biblia, hermano. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué dice la Biblia? Hay una vieja manera de vivir, o hubo una vieja manera de vivir. Tú y yo hemos tenido una vieja manera de vivir. ¿Sí o no? Antes de Cristo vivíamos dándole espalda a Dios. Todos nosotros tenemos un pasado, todos nosotros venimos a la iglesia necesitados de Dios. Luego dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre. Esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado en el momento de nuestra conversión. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según ¿quién? Según Dios. En la justicia y ¿qué más? Léalo usted. Santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual, desechando ¿qué? ¿Qué tenemos que desechar? La mentira. Habla verdad, cada uno con su prójimo. Pecado es hablar mentira. Pecado es mentir. Pecado es decir una media verdad. No decir una verdad completa. Falsear la verdad es pecado. Dice verso 25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, airados, pero ¿qué dice? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Dice, y nos habla del pecado de la amargura, de la amargura. Amargura en nuestro corazón, es pecado. Falta de perdón, es pecado. Hermanos que no se perdonan, hermanos que ni siquiera se pueden mirar, es pecado. Llámele como usted quiera, pero es pecado. Y la Biblia dice que nos apartemos de eso. Verso 28, el que hurtaba, no hurte más. Esto es pecado también, no dar diezmo es pecado. ¿Es un pecado respetable? Ok, pero es pecado al final de cuentas. ¿Por qué? Porque no le estamos robando al hermano, le estamos robando a Dios. Es pecado. Ya te empecé a incomodar con la prédica. Estábamos bien con el adulterio de David, ¿verdad? Pero es pecado. Robar a Dios es pecado. ¿Qué dice la Biblia? El que hurtaba no hurte más, sino ¿qué dice? Hermanos, el ocio es pecado. Si hay un hermano que no quiere trabajar, está pecando de ocioso. ¿Cuántos dicen amén? Es pecado. ¿Se da cuenta de lo que estoy tratando de decirle? Pecados en la iglesia, que va a impedir la bendición de Dios en nuestras vidas. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, no lo que es malo, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Es pecado solamente vivir para ti y no pensar en los demás, no compartir con los otros, no ver a un necesitado y dar, solo yo y yo, y si sobra, para yo también. Es pecado, el egoísmo, el avaro, la avaricia es pecado. Pero es un pecado respetable, nadie dice nada sobre eso. Hello. ¿Sigo o ya no? Siga, pastor. Bueno, sigo. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena ¿para qué? Para necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. El chisme es pecado. Chisme es pecado. La queja es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Porque eso no edifica. ¿O me vas a explicar a mí que el chisme edifica? Edifica al diablo.
lo hace más grande en la iglesia y a la iglesia la hace más chica. ¿Qué sale de nuestras bocas, hermanos? ¿Me está entendiendo? Pecado. Pecado es esto también. Chisme, quejas. Dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Que dice que todo esto hace que el Espíritu se contriste, se entristezca. Cuando usted usa su boca para hablar mal de otra persona, sea lo que sea, lo entristece al Espíritu Santo. Es pecado, es pecado. 31, quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, toda falta de perdón, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia, toda falta de respeto, toda grosería. Tenemos que aprender a tratarnos, ¿verdad? Con amor, con firmeza, pero no caer en la grosería. Eso es otra cosa, ser grosero, ser grosera. A usted y a mí, nadie nos da autoridad para ser grosero con nadie. Sea el puesto que usted tenga, sea los años que usted tenga, sea lo que usted sea, usted y yo no tenemos que ser groseros. Tenemos que hablar con amor, tenemos que hablar con cuidado con lo que sale de nuestra boca, de la manera como lo decimos. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Es pecado, pecado. ¿Qué más dice? Antes sé que benignos, buenos unos con otros, misericordiosos. Dígale usted, ¿qué dice ahí? Perdonándoos. Perdónense unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, este mensaje es para ti. Este mensaje es para mí. Esta oración la necesitamos hacer desesperadamente. Hermanos, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando los hizo entrar a la tierra prometida, Él les aseguró y les advirtió, ustedes tienen que consagrarse a mí, es decir, separarse a mí, apartarse del pecado. Usted usó un pueblo santo porque Dios soy santo, le dijo Dios a Israel. Y le mandó a Josué y le dijo, dile al pueblo que se consagre a mí. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 7 versículo 13. Dice, levántate, consagra al pueblo y di, conságrense para mañana porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. ¿Qué era el anatema? Era aquello que no se había sacado del pueblo, aquello que estaba siendo separado para descartarlo, era maldito. El pecado de Acán, usted lo puede ver en sus Biblias. Por eso el pueblo de Israel no podía ganar la batalla, por eso perdió sus batallas, hasta que no se consagraran a Dios, hasta que no se entregaran por completo a Dios y le dieran la espalda al pecado. Dios puede y quiere perdonar nuestros pecados, aún los respetables, aún los que sabemos que están presentes y no decimos nada, aún esos necesitamos confesarlos, los pecados de la iglesia. Número 2, el segundo principio que yo quiero que medites. El pecado cosecha consecuencias inevitables. El pecado cosecha consecuencias inevitables. ¿Sabe qué significa eso? Que no las podemos parar. En los mandamientos Dios ordenó a su pueblo que se guardara de hacer, servir o adorar imágenes de talla o de ídolos. Y le dijo, si lo haces, pecarás y traerá consecuencias no solamente para tu generación, sino para tus siguientes generaciones, hasta la cuarta generación. Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6. Y hermanos, uno de los ejemplos más irónicos fue de un gran hombre de Dios, que fue llamado conforme al corazón de Dios, David. Porque su pecado trajo consecuencias para sus descendencias, para sus hijos y sus hijos de sus hijos. Aunque David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios, todavía tenía pies de barro. Su pecado con Betsabé, seguido por un asesinato encubierto, reveló su humanidad. Y aquel pecado lo persiguió primero al morir el hijo que había concebido Betsabé, del fruto de ese adulterio. Ahí vemos las consecuencias. Y luego, otra consecuencia, vio caer a sus hijos Amón y Absalón en desgracia y traición, trayendo juicio anunciado por Dios. Mira conmigo en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 11,
cuando se le profetizó lo siguiente: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Hermanos, la verdad es obvia, el pecado puede ser perdonado, pero aún se cosechan sus consecuencias inevitables. No solamente es que el Señor me perdona, sino hay consecuencias que nadie las puede parar. En la familia de David, hermanos, las consecuencias fueron imparables. Hubo incesto, asesinato, intriga, rebelión. Hermanos, la historia de la familia de David desde el capítulo 2 en adelante es como una historia de horror en sus vidas. Padres, déjame decirte que tus pecados, nuestros pecados, pueden traerle maldiciones a nuestras generaciones. No solamente la primera, segunda, hasta la cuarta generación. Lo enseña la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Podemos experimentar el perdón de Dios por no haber sido buenos padres. Pero cuidado, hay consecuencias que no las podemos parar. Quizás, como David, hemos sido muy indulgentes con nuestros hijos. No los hemos corregido, no los hemos molestado, no los hemos hecho a ver el camino por donde están caminando y están andando. Y eso trae consecuencias en la vida de nuestros hijos. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Los pecados de los padres serán 7 veces más en aumento con los hijos. Lo que tú haces, tu hijo lo va a repetir 7 veces, lo va a aumentar 7 veces más. Ten cuidado con lo que hagas. Tu hijo lo va a imitar. Son consecuencias. Son consecuencias. Pero asimismo, ser demasiado permisivo, ¿verdad? También está el otro extremo. Haber sido demasiado duros con ellos, insensibles, ¿verdad? Caer en los extremos, usar la grosería, perder los estribos, un mal genio que ha hecho que tus hijos, ¿verdad?, pierdan la paz, pierdan la tranquilidad, los has desesperado, los has angustiado, los has apabullado, porque has sido demasiado tirano con ellos, no juegas con ellos, no te envuelves en sus vidas, no le preguntas cómo estás, simplemente están creciendo sin padre, sin madre, aunque están dentro de casa, están ausentes. Esto va también a traer consecuencias a la vida de los hijos. Así que yo te quiero decir, hermana, hermano, amigo, amiga, lo que hacemos trae consecuencias. Las decisiones que tomamos traen consecuencias y muchas de ellas son imparables. Son una cosecha que tendremos que cosechar en nuestras vidas. Por eso lo mejor que hacer es no pecar, no comulgar con el pecado. La tercera lección que yo quiero que apuntes rápidamente en sus hojas es la siguiente. Tratemos con la raíz de ese pecado. Tratemos con la raíz de ese pecado. Es interesante que la Biblia no solamente nos habla que tratemos con el pecado, sino con la raíz del pecado. Diga raíz del pecado. Porque ¿sabes qué? Podemos estar desesperados cortando día tras día las ramas, pero nuevamente brotan. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la fuente. Y la fuente es la raíz. Hasta que no cortemos la raíz, seguirán saliendo ramas. Un buen fruto da buenos frutos. Un buen árbol da buen fruto. El mal árbol da malos frutos. ¿Por qué? El problema está en la raíz. Usted ve las manifestaciones externas de pecado, que pueden ser diversas y numerosas. Engañar, mentir, asesinar, inmoralidad, desobediencia, chismes, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted dice, Señor, vengo a ti porque estoy pecando, no quiero hacerlo más. Pero llega el otro día y vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué está pasando? La raíz es lo que no se está atacando. Hay que atacar la raíz del problema, la raíz del pecado. Te encuentras todos los días cortando las ramas, encuentras que las ramas vuelven a crecer, pues si destruyes la raíz, ¿qué le sucederá a todas las ramas? Te pregunto, ¿alguna vez has tratado con la raíz de tu pecado? Por ahí debes empezar. La próxima vez que te encuentres pidiendo a Dios que te perdone por un pecado y le digas, Señor, otra vez, perdóname porque he hecho esto y te he ofendido, pregúntate si alguna vez has tratado con la raíz de ese pecado en tu vida. Quizás por ahí empiece a arreglarse la situación en tu vida. Por último, la última lección que quiero que mediten es que en Cristo todo pecado es perdonable. En Cristo todo pecado
es perdonable. Quiero que me preste atención. Dios no te perdona porque tú se lo pidas. Me explico. Si tú le vienes y dices, Señor, tú eres buenito, tú sabes, yo a veces me porto malito, tú eres buenito, haz algo, perdóname. Porque errar es de humanos, ¿verdad? Y perdonar es divino. No, no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la única manera y forma de que Él nos perdone es porque nos ve en Cristo Jesús y por la obra y méritos de Cristo en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que Él murió por todos nuestros pecados. Por Él y por su mérito puedo acudir a Dios y decirle, Señor, perdóname mis pecados. En Cristo Jesús. Él es la fuente del perdón en nuestras vidas. Dios nos perdona en base a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedo afirmar que Dios siempre contesta la oración para pedir perdón? Porque envió a su Hijo para expiar cualquier pecado jamás cometido. Él envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque valora tu alma. Porque Él no quiere que tú vivas para siempre apartado de Dios. Porque los pecados, dice la Biblia, nos apartan de Dios para siempre. Por eso valió la pena que su Hijo muriera en la cruz para que todas nuestras deudas espirituales fueran saldadas. ¿Qué significa eso, pastor? Muy simple. ¿Tú te has preguntado alguna vez quién va a pagar por lo que yo he hecho? ¿Quién va a pagar por los pecados que he cometido en mi vida? Yo quiero pagar algo, yo quiero hacer algo en la iglesia, quiero bautizarme, quiero cantar, quiero hacer una obra porque yo soy pecador, soy pecadora y quiero pagar en algo el daño que he hecho. ¿Alguna vez has pensado así? Pues te tengo que decir algo. Usted ha llegado tarde. Ya llegó tarde. Ya alguien lo pagó por usted. Alguien pagó por sus pecados. Esa es la buena noticia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Él cargó la deuda de sus pecados y lo llevó al madero del Calvario. Y ahí Él murió por usted. ¿Cuántos están contentos con eso? Gloria a Dios. Eso significa una cosa. La primera, que usted puede venir a Dios y puede arreglar sus cuentas con Dios y pedirle perdón por sus pecados en base a lo que Cristo ya hizo por usted en la cruz del Calvario. Pero lo segundo que eso conlleva es que usted haga un compromiso con Jesús de no caminar en pecado. Usted haga un compromiso con el Señor de obedecerle cada día y honrar su muerte. Porque la Biblia dice que si usted acepta a Cristo en su corazón, usted está juntamente crucificado con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. No es nomás, ya me perdonó y punto. No, es honrar el perdón de Dios, honrar la muerte de Dios y caminar en obediencia a la palabra de Dios. Jesús lo dijo claramente, el que me ama, obedezca mi palabra, obedezca mis mandamientos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 lo dicen estas palabras, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De modo que cuando pides a Dios que te perdone, cuentes con que lo hará. Él es el que te perdonará. Quiero terminar como empecé, con la frase que la mencioné al principio. Uno simplemente no puede dejar sus pecados atrás hasta que los enfrente. Tienes que enfrentar tu pecado. Tienes que enfrentar tu pecado. Tenemos que enfrentar nuestros pecados si queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Yo no sé qué pecado o pecados tenga usted que confesar a Dios ahora mismo. Ni necesito saberlo. Ni tiene que decírmelos. Quizás sea algo que dijo, algo que hizo. Quizás sea un sentimiento en su corazón. Quizás sea algo que está guardando por tiempo ahí en su mente y en su corazón. Algo que debió hacer y no hizo. Algo que hizo y lo hizo mal. No lo sé. Lo que sí sé es que no discuta con Dios, no racionalice el pecado, no lo justifique, no guarde silencio. Si Él está poniendo su dedo sobre su pecado específico o varios en su vida, el momento para confesarlo es ahora, es en este momento, no espere más tiempo. Haga la oración de David, haga la oración de David. Señor, he pecado contra ti.
No voy a culpar a nadie más. Voy a dejar de hacer lo que he venido haciendo, huyendo de mi pecado. Señor, no tengo ese gozo de la salvación. Hermano, hermana, arregle sus cuentas con Dios. Dígaselo. Señor, he pecado. Es una oración simple, pero es difícil, yo lo sé, porque ataca nuestro orgullo. Porque lo que menos queremos hacer es reconocer nuestras faltas. Pero déjame decirte, hermana, hermano, no habrá bendición si no hay confesión. No habrá bendición si no te apartas del pecado. Enfréntalo. No huyas. Enfréntalo ahora. Amigo, amiga, quizás usted estará diciéndose y pensando, yo quiero el perdón de Dios. La buena noticia es que Dios quiere perdonar todos sus pecados. Pero lo primero que necesita hacer es arreglar sus cuentas con Él. Tiene que venir y decirle, Señor, perdóname por lo que he hecho a través de todos los años de mi vida. Reconozco que Cristo murió en la cruz y pagó por esos pecados que yo he hecho. Y ahora quiero venir a ti para pedirte perdón, para recibirte en mi corazón, aceptarte como mi Señor y Salvador personal, para que tu Espíritu venga a mí y pueda caminar en obediencia a tu palabra. Quiero servirte y amarte con todo mi corazón. Si usted nunca ha hecho esta oración, ¿por qué no la hace en este momento? Usted no va a poder, sabe que no puede. Lo ha intentado todo, pero ese vicio o ese problema o esa crisis o ese pecado lo sigue persiguiendo y no puede más con su culpa. Es tiempo de arreglar las cuentas con Dios. Es tiempo de venir con todos sus pecados delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. He pecado delante tuyo, tú lo sabes. Y quiero pedirte perdón. ¿Por qué no aprovechamos este momento para que usted arregle sus cuentas con Dios? Y le diga allí donde está, Señor, perdóname. He pecado. Y mi pecado te ha dado la espalda a ti. Estoy caminando de espaldas a ti. No quiero eso para mi vida. Quiero que tú me perdones todos mis pecados. Quiero creer en Cristo y quiero cambiar. Quiero que tú cambies mi vida. Quiero serte útil a ti en tu reino. Si ese es su deseo, ahí en donde está, levante su mano. Quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Alguien más que quiera levantar su mano? ¿Alguien que quisiera por primera vez venir a Cristo y decirle, Jesús, te pido perdón por todos mis pecados? Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal.